Lo único que sabemos, y no sabemos a ciencia cierta, será verdad, que las mujeres no participaban de tomar yobo o coba, porque eso lo definen los castellanos, eso nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Porque lo que dijeron... Maguaná. Sí, maguaná. No sabemos, hay tergiversación. Estamos estudiando, sabemos que tenían culto hacia un sinnúmero de cosas, y sabemos que la principal diosa era Tabei. Abei significa madre. Entonces, si era madre, eran sociedades matrilineales, que donde la descendencia se daba por la línea materna. Y las confederaciones tenían esa relación. Muchas confederaciones se estaban uniendo los matrimonios. Otras estaban separadas. Cuando los conquistadores llegaron por el cacicazgo de Marién, quien fue a recibirlo era uno de los jefes de la confederación. Cuando ustedes le enseñan en la escuela, le dicen 5 cacicazgos y 5 jefes. Eso es falso. Sabemos que habían de 5 o más confederaciones, pero no lo gobernaba un sujeto, porque ellos pensaban que era como el rey, que era uno. Lo gobernaba un consejo, porque eran sociedades comunitarias, que estaban formadas por diferentes grupos que gobernaban la sociedad. Eso se llama comunidad. Todos gobernaban representando los clanes, los linajes, etc. Cuando llegó, quien lo recibió fue uno, quizás el representante diplomático del consejo. Él lo recibió y lo recibió tranquilo. Cuando Colón volvió la segunda vez, ya estaba desaparecida la fortaleza que él había dejado en nombre de Arana, Diego de Arana, que era un español que lo dejó a cargo con 9 hombres. Se había desaparecido, y cuando van a preguntar, Colón pregunta, búsquenme a Guacanagarí. Guacanagarí dice, hizo el enfermo, imagínense que es el diplomático, y Colón, muy bravo, dice, hay que traer a Chanca, que fue el primer médico que ellos trajeron. Llevan a Chanca, y Chanca dice en su carta, escrita por los cronistas, tiene un arañazo, no te quiso recibir. Cuando lo intercepta y le pregunta, él le dice, fue Caonabo. Hay que explicar algo aquí. Se estaba dando un proceso de lucha entre el cacicazgo, o sea, unas luchas caciquiles, y la zona, para poder entender, porque aquí dicen que el complejo de Guacanagarí, que no fue ningún complejo, si no entienden las confederaciones, las 5, imaginemos que estas son las 5 confederaciones, la isla, ¿verdad? En esta zona hay arahuacos, en esta zona hay macoriges, son lenguas distintas. En esta zona hay arahuaco, en esta zona hay guanajatabeye, eran diferentes grupos, lenguas distintas. Y fíjense, Colón usó un indígena que se llamaba Diego, que hablaba toda la lengua de la isla. Había polígonos, o sea, no eran tan tontos. Había gente que en los cacicazgos se comunicaban. Pero el cacicazgo de Maguana, el de Caonabo, que no era el jefe, sino era uno del consejo, ¿verdad? Él le dijo que fue este. Y nosotros entendemos que se estaba dando conflicto. Caonabo estaba casado con el cacicazgo de Jaragua. Marién está por aquí, que ocupa la parte de Puerto Príncipe y toda esa zona, lo que sería. En esa época, la isla se llamaba Haití o Bohío. El término Quisqueya no existe, es una invención de los racistas. Nunca existió el término Quisqueya, tiene que quedar claro eso. Bohío, que significa casa, ¿verdad? O Haití, que significa tierra entre montañas. Los hermanos haitianos le pusieron el nombre como le llamaban los ancestros. Haití, ese era su nombre. Tierra entre montañas, o bohío, ¿verdad? Lo mismo que decir taíno no existió. Taíno es una invención de nosotros, los arqueólogos y los antropólogos. Porque taíno significa en lengua arahuaca hombre bueno. Colón le preguntó, ¿quién tú eres? Un hombre bueno. Si me preguntan a mí quién yo soy, una mujer buena. Y de ahí esa palabra se generalizó y hay una denominación cultural taíno. Quienes se le preguntaron eran arahuacos. Entonces, habían arahuacos, macoriges, ciguayos, lo mal llamado Caribe, que no sabemos si existieron o fue una invención europea. Había mezcla de macoriges y ciguayos, y lo que ellos llamaban arcaicos, que andaban sin ropa y que estaban por la zona de Pedernales, que nosotros arqueológicamente lo hemos clasificado
como los primeros pobladores que llegaron en el 3500 antes de Cristo, porque lo que comen yuca y maíz llegaron por Puerto Rico y llegaron por el este. ¿Estamos claros? Los primeros pobladores llegaron por Asua y llegaron por la zona de Pedernales. Entonces aquí arriba, este grupo era arahuaco y el otro grupo de este lado era arahuaco. No había comunicación y estaban en pleito con este grupo. Cuando a él le preguntaron quién atacó, evidentemente que el cacicazgo de Mariel dijo, el cacicazgo donde está Caonabo. No engañó, había una lucha intercaciquil. ¿Y ustedes saben por qué? Porque toda esta zona que estaba aquí tenía sal, y la sal era un elemento importante para la conservación de alimentos. Y no había forma como pasar de allá a acá porque eran territorios, era como estar en países distintos. ¿Me doy a entender? Y si no había casamiento o alianzas entre ellos, no podías tú cruzar o tenías que bordear por mar para llegar a esta parte que sería Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, Asua, porque tú no podías atravesar esos territorios porque eran como países distintos. ¿Estamos entendiendo el completo? Los españoles ni idea tenían de lo que era. Cuando se llevaron a Caonabo preso, la lucha siguió contra ellos, porque se están llevando a un jefe tribal, no están destruyendo la confederación. ¿Me doy a entender? Igual cuando atacaron a Guarioné, atacaron a uno de los jefes de la confederación. Entonces entender que una confederación es un conjunto de tribus que se une con propósitos territoriales, etnolingüísticos, culturales comunes, y que definían un consejo que era que él gobernaba la confederación. Entonces hay que entender que eran distintos gobiernos y distintas culturas, no todos eran taínos. ¿Estamos entendiendo? Lo de arriba, de Puerto Plata para allá, comían muy poco maíz y muy poca yuca. Comían una especie de aje o batata, y esas cosas que comemos en Navidad, que nosotros le decimos que parece algo en pan, parecido al lerén, era lo que ellos comían en abundancia. Hablaban otra lengua, su cultura era distinta. Y Colón llega a establecerse por la zona de Puerto Plata, que él no conocía esta zona de aquí, ni conoció un poco aquí, pero no conocía esto. Entonces cuando él llega, hay guerras entre algunos de los cacicazgos. Es un parámetro importante para entender la resistencia. Ahora bien, ¿los recibieron bien? Va a depender de qué grupo, porque los que estaban en la zona de Samaná no los recibieron bien. Usaban arco y flecha, y Colón dice, me flecharon, me atacaron y no pude bajar. Ustedes conocen ese sitio como el Golfo de la Flecha. Era otro grupo cultural y no lo aceptó. Mientras el grupo de Mariel lo aceptó, lo recibió, lo conocieron, recibieron regalos, le dieron comida, porque no tenían comida. Y cuando él se instala por Puerto Plata, ya, ¿verdad? Instala la primera ciudad que se llamó La Isabela, en nombre de la reina. Esos grupos lo aceptaron, pero ahí mismo comenzó el proceso, porque él quería entrar por la cordillera, porque por esa zona de Puerto Plata él podía conseguir oro, porque él vio guanín. El guanín era una mezcla, aleación de metales, pero aquí no había el concepto de los metales, porque en una cultura comunitaria no hay valor de la moneda. El intercambio es intercambio por trabajo o intercambio comunal. Trueque. Como trueque. Pero en otra ocasión cambiaban por objetos de comida. Y algunos granos y algunas cosas se convertían en objetos de intercambio. O sea que yo podía tener intercambio como Mayobané, que tenía intercambio con el cacicazgo de Jaragua o la Confederación de Jaragua, y los cronistas, y cuando Colón mete preso a Mayobané, le dice, pero tú eres mi amigo, porque yo metí preso a Guarioné, tú te pones contra mí. Y él le dijo, me enseñó los areitos, y le mostró los regalos que le había hecho Guarioné. De manera que el areito, que eran no solo canto, sino tradiciones, ¿verdad? Estamos entendiéndolo como tradiciones, como memoria, lo que nosotros llamamos memoria, se lo estaba enseñando a Mayobané, y Mayobané y el grupo tribal de Mayobané, que no sabemos de qué cacicazgo pertenecía a Mayobané porque no lo conocemos. Parece que era una tribu que no estaba estructurada bajo la confederación y se había ganado el aprecio de Guarioné y se había unido a Guarioné.
Entonces ese se sublevó contra Colón. Colón no lo podía entender. ¿Cómo tú, siendo mi amigo que me recibiste, te aliaste porque yo perseguí y metí preso a Guariones? Y él le dijo claramente, me enseñó los arreglos. Y Mayobané tenía dominio de Isla Saona y toda esa zona. Como ustedes ven, esa era la sociedad comunitaria, ¿verdad?, que existía. Entonces el proceso de la conquista fue severo, porque en un principio el contacto no fue tan fácil. Grupos lo rechazaron. Cuando se instaló el servicio, o que es lo que se llamó la factoría colombina, porque Colón en su cabeza lo que quería eran metales, y metales por una lógica. España necesitaba metales. Evidentemente que era una necesidad europea. Metales, yo lo que quiero es oro, o lo que haya. No que hubiera mucho oro para lugar. Ellos iniciaron un proceso en Cotuí. Hay yacimientos arqueológicos en Cotuí, donde está la famosa mina, que no ha dado mucho dolor de cabeza. Ahí habían yacimientos arqueológicos, los primeros yacimientos. Ellos comenzaron a explotar ahí. Ellos detectaron los sitios, como todo buen observador y conquistador que va buscando cosas, encontró. Y en esa primera factoría comenzaron los aborígenes a darse cuenta que la situación era difícil. El primer apresamiento de Caonabo implicó que el cacicazgo de Maguana se enfrentó. ¿Cómo fue esa resistencia? Hubo o no resistencia, claro, pero la historia no lo dice. Hubo resistencia, y muy fuerte. Muchos grupos culturales enfrentaron a los aborígenes con una estrategia de lucha que nosotros tenemos que definirla claramente. El jugo de la yuca amarga es un potente veneno, la yuca amarga. Y ese jugo de la yuca amarga envenenó las aguas de los españoles. Muchos españoles murieron por envenenamiento. Eso fue una estrategia. Otra estrategia de lucha fue quemar los conucos porque ellos no tenían comida. Y si le quemo los conucos y ellos se establecen, ¿qué va a significar? Esperar a que se siembra si ellos no comen lo mismo que nosotros. Pues una forma de resistencia y de lucha fue quemar los conucos. Otra forma fue el enfrentamiento cara a cara. Hubo pelea, hubo batalla cara a cara. Ahora bien, en la zona del norte y en la zona del este peleaban de manera diferente. El manejo del pleito en el este era con arco y flecha, un arco y flecha grande que lo hemos estudiado muy bien, y dispararon flechas, y flechas con dardos envenenados, porque las crónicas lo mencionan. Los que estaban aquí en el sur, en esta zona, que eran arahuacos, peleaban cuerpo a cuerpo porque no tenían arcos grandes, sino que la forma tradicional era una especie de bate o mazo donde ellos peleaban, y no era tan fácil porque el español tenía que una espada. Cuando el indígena iba a pelear cuerpo a cuerpo con el coso, lo debarrilaba. Hay que leerse las crónicas del padre de la casa cuando dicen que en esos pleitos y ellos iban a pelear con sus mazos contra los conquistadores usaban una especie de espada, y era muy difícil porque entre la espada y el cuerpo había dificultad, pero sí peleaban cuerpo a cuerpo. Una manera estratégica de pelear era ocultarse en el bosque como una estructura de guerrilla, ocultarse en el bosque, y como ellos no tenían la noción de los números como tenían los españoles, se usaban granos de maíz. Los granos de maíz se depositaban en una especie de cosa y se dejaban en el suelo. Un gran montón de granos de maíz significaba que había muchos españoles. Por tanto, para acercar a esos españoles y destruir su fortaleza, tenían que venir muchos hombres y muchas mujeres, porque también pelearon mujeres, para poder destruir. Colón, en la primera etapa, y los españoles lo relatan, le quemaron, usaron también el fuego. En la forma tradicional de hacer el conuco, se usaba el fuego para quemar las cosas, que se llamaba sistema de rosa, tala, quema. Cercaban a los españoles en su fortaleza y prendían fuego alrededor de la fortaleza, y los españoles no tenían manera de salir de los fuegos, y muchos murieron por problemas de humo o por quemadura. Y Colón lo menciona y los españoles lo mencionan. Otra estrategia fueron las bombas. Y ustedes dirán, ¿bomba? ¿Y cómo había bomba? Nosotros tenemos un ají que se llama ají tití. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce, que es un ají que pica muchísimo. Ese
cuando se quema en cantidades es una bomba la que usualmente cuando atacan a los jóvenes activistas lo atacan con gases de ají picante o chile, ¿verdad? Y Chile todavía tenemos defensa. Pues ellos tenían ají seco, lo quemaban y los españoles decían que se les despedazaba la piel. Usaban también una planta que nosotros tenemos que le llaman como, que pica mucho cuando uno... Fogarate. El guau y el guau. Usaban fogarate y guau, y cuando se acercaban a ellos podían morir 2 o 3 y le echaban el polvo y los españoles decían, o despedazan con cosas. De la desesperación, entonces le daba tiempo a darle su batazo, ¿entendido? Su macanazo. Su macanazo o flecharlo, porque es la realidad. En el caso de la Vega Real, cuando ellos fueron a atacar en la Vega Real, los españoles estaban perdidos. Y la realidad que pasó allí con la Virgen de la Merced, hay que contarla. La población completa se lanzó contra el grupo de españoles que estaban ahí y estaban perdidos. Y a uno se le ocurrió la idea de poner luces y reflejar una imagen de una virgen, que es la Virgen de la Merced. Y cuando toda la población indígena vio eso, pensó que la imagen era de una diosa. Recuérdense que ellos adoraban dioses. Entonces todos se arrodillaron. Y esa fue la manera para engañar a una multitud que iba a acabar a un puñado de hombres. Mucha gente celebra la fiesta de la Mercedes, pero la fiesta de la Mercedes fue una estrategia de los españoles, porque sabían toda la adoración que ellos le tenían a las imágenes femeninas, porque sus diosas principales eran mujeres. Entonces esa estrategia, y todos los historiadores dicen, estábamos cercados y a punto de morir. Y ahí se apareció la Virgen y nos defendió. Pero la Virgen todos sabemos que fue una estructura para ellos lograr establecer. ¿Qué otra estrategia de resistencia? Porque la resistencia duró 12 años, señores. 12 años que a nosotros no nos lo cuentan, la principal. 12 años. Y en esos 12 años, los españoles, esos 12 años, hasta el 1519, que volvió a aparecer Enriquillo, ¿verdad? Que ustedes lo conocen. Esos 12 años fue 12 años de lucha. En algunas ocasiones, la desesperación era tan grande que otro mecanismo de resistencia fueron